Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Para nosotros, como siempre, un placer compartir con ustedes este ratito de la noche. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de estos canales de Boreal Televisión en nuestro país, así como también en el resto del mundo, en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales, especialmente para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Sudamérica, Europa y las islas del Caribe. Gracias por acompañarnos. Martes 24 de agosto del año 2021. Buenas noches, señor Juan Sebastián Ricardo y García. Buenas noches, Mayovanex, Atahualpa, Ramírez y Molún. Amigos, gracias porque comparten con nosotros hoy martes 24 del mes de agosto, del octavo mes del año. Ya entramos prácticamente en el último cuatrimestre del año 2021. Estamos de acuerdo. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, hablarles de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada. La calidad del agua embotellada. Como de costumbre, vamos a ver si el tiempo nos ayuda para abarcar todo el contenido que tenemos para esta noche. Vamos a empezar por el señor Ricardo esta noche, en vez de comenzar. Quiero referirme a Atahualpa, a la locución que presentó anoche el expresidente Leonel Fernández a la nación. Pero antes debo hacer un análisis muy breve. Lo primero es que ustedes me conocen. Ustedes saben que he sido un rabioso opositor al doctor Fernández por la frustración que tengo cuando vi y apoyé a que un hombre de mi generación llegara al poder. Lo vi hacer un excelente gobierno en su primer periodo, empezar una modernización del Estado. Apoyamos esa actitud, nos vimos representados en él, pero luego el presidente Leonel Fernández terminó envileciendo el Estado y desdorando el discurso con el que llegó al poder. Y eso, como ciudadano, no se lo perdono ni se lo voy a perdonar. Dicho esto, hace unos días que el presidente Leonel Fernández había manifestado su inconformidad con el desempeño económico del gobierno en unas expresiones muy breves dadas a la prensa en un acto político de su partido. En lo inmediato, las redes sociales, aquellas que maneja el PRM, porque acuérdense ustedes que las redes sociales tienen cuentas falsas de todos los partidos y están hechas para condicionar la opinión pública con la opinión publicada. De inmediato, no solo las redes PRMistas, sino el propio partido oficial calificó al expresidente Fernández de desagradecido. Al parecer, porque el gobierno le había dado muchas concesiones como aliado y ellos entienden que él no debió haber hecho esa crítica al gobierno del presidente Abinader. Atahualpa, en mi modesto juicio, el presidente Abinader en la campaña, en la pre-campaña y luego en el desempeño de su gobierno ha cometido errores políticos garrafales, imperdonables y con un costo que no se va a poder retrotraer. El presidente Leonel Fernández no es un desagradecido. El presidente Leonel Fernández hizo un negocio político con Luis Abinader. Luis Abinader fue el que debió haber visto cuáles eran las condiciones de ese negocio. Él debió haber visto que el doctor Fernández
ya para la correspondencia en el compromiso en caso de llegar al poder, solo en esas condiciones. Él debió haber visto que el doctor Fernández tenía preparado su salida del Partido de la Liberación Dominicana más de un año antes de que se celebraran las primarias. Y ese grupo se llamó Convergencia Democrática. Y tú recuerdas, Atahualpa, que el profesor José Izquierdo, con mucha valentía y mucha claridad, como él habla, expresó la posibilidad de una salida de Leonel Fernández un año antes, repito, de las primarias. E incluso nos dio el nombre del grupo que lo iba a apoyar, que se denominaba Convergencia Democrática. Ahora bien, el presidente Abinader hizo un pacto con el presidente Fernández, un pacto importante, porque si el presidente Fernández no se va del PLD, el presidente Abinader no hubiese llegado al poder. No importa la llamada de Pompeo, no importa la colaboración de Marcha Verde, no importa la colaboración de Participación Ciudadana, no importa la conflagración que hubo en su entorno para llevarlo al poder. Si el PLD no se divide, hoy el presidente Luis Abinader no hubiese estado ejerciendo la primera magistratura del Estado. Ahora bien, él lo que hizo con Leonel fue un negocio político. Y él fue muy recíproco en las atenciones, en la devuelta que le dio a Leonel por haber sido un aliado en ese momento y por llevarlo al poder. Y quien que no le dan, no coge. Le dio a Leonel Fernández la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, le dio la Junta Central Electoral, o sea, permitió que él hiciera recomendaciones mayoritarias en esas instituciones. Eso no quiere decir que los que la componen sean individuos que carezcan de moral, pero fue bajo la sugerencia del doctor Fernández. Además de que en esa reciprocidad el presidente Abinader también le dio la oportunidad de que el partido del expresidente Fernández tuviese representación congresual, que no la hubiera logrado si no hubiese sido por la hora. Por eso repito que al presidente Fernández no le pueden decir los PRMistas desagradecidos. Él hizo un negocio. En ese negocio quien se excedió fue Luis Abinader. Leonel Fernández, como todo un zorro, recibió todo lo que le dieron y lo maniobró como pudo, con toda la sabiduría y la destreza que él posee como un político curtido y extremadamente inteligente. Pero no es un desagradecido. Porque si él no hubiese dividido junto con Danilo el PLD, Luis Abinader no estuviera en el poder. Ahora bien, el presidente Fernández anoche en una presentación al país tuvo un discurso, no una locución, una explicación de su parecer, de sus puntos de vista, que tiene un contenido técnico y estadístico y un contenido político. Usted, el contenido político, usted lo puede criticar. Usted podrá tener todas las razones para desmontarle el argumento político. Usted lo puede acusar de todo, desde simulación hasta haber sido copartícipe de parte de la corrupción del país, porque él también, aunque gobernó 3 periodos, él fue presidente de un partido que gobernó 2 periodos consecutivos. Y todo lo que ahí sucedió fue bajo su presidencia partidaria. Y en aquel momento él no hizo ninguna denuncia en ese sentido. De todas maneras, lo político usted lo puede combatir. Ahora, Atahualpa, el expresidente Fernández hizo un esbozo económico ayer utilizando las cifras oficiales. Y debo decirte, aunque me sea cuesta arriba admitirlo, que el expresidente Fernández en todo lo que expuso, desde la salud pública hasta la situación de la economía, tiene absoluta razón. Por eso, cuando hablaba de la economía, por eso te decía, Atahualpa, no te lleves del 13,3% de crecimiento en el primer trimestre. No te lleves de que va a terminar con un crecimiento. Vengo hace tiempo diciéndote lo mismo. Y tú no me crees, me dices, bueno, pero ahí están los datos del Banco Central. Señalas que los números tuyos te daban alrededor de un 7 y un 8% del crecimiento este año.
el crecimiento, pero no en el consolidado en el que va a terminar el Estado, que siempre te he dicho que no he podido calcularlo porque eso no me da. Ha habido un crecimiento, pero es una cifra manipulada para desorientar al pueblo dominicano, que es lo criticable del gobierno del presidente Abinader, de sus funcionarios. Porque como decía el presidente Leonel Fernández, y he dicho yo en más de una ocasión, se tratan de cifras estadísticas de rebote. Hemos crecido en el primer trimestre un 13, tanto, pero con relación al año 2020. Tenemos entonces que cubrir lo que decrecimos en el 2020, que fue un 7. A partir de ahí crecer hasta el nivel del 2020 y entonces hablar de crecimiento a partir de esta última cifra. Y como dice el presidente, a mí me da un poquito más que al expresidente Fernández, él dice un 0,3. En el mejor de los casos, y si hay un mejor manejo de la economía en este último cuatrimestre, quizás podamos llegar a un 2. Quizás, aunque me adhiero en términos generales a las estadísticas presentadas por el presidente. La situación de la salud es cierta. Ha habido un buen manejo de la pandemia. Nadie puede poner eso en dudas, pero señores, vayan a los hospitales. El asunto de los precios de los artículos de primera necesidad, Atahualpa y yo tenemos un año haciendo críticas y sugerencias en este programa de los desaciertos de los organismos correspondientes en el Estado para hacer que esos productos lleguen asequibles a la población. Y hemos criticado, tengo que reconocer que Atahualpa me ha acompañado en ese camino y ha compartido eso conmigo. Le hemos hecho críticas puntuales y sugerencias al Ministerio de Industria y Comercio como al Ministerio de Agricultura. Es cierto lo que dice el presidente Fernández. Tenemos la inflación, la tercera inflación más grande de América. Solo nos superan, bueno, la cuarta, nos supera Brasil, Argentina y Venezuela, que ni hablar. Tiene razón el expresidente Fernández cuando nosotros somos el país que más se endeudó de América en la pandemia y el número 2 en el mundo en nivel de endeudamiento, de un endeudamiento innecesario y costoso. Innecesario y costoso. Pero ahí tú no coincides entonces con el doctor Fernández, que el doctor Fernández dijo que al gobierno no le quedaba otra alternativa que endeudar. No, él dijo que el gobierno, como todos los otros gobiernos, tenía que endeudarse. Pero él fue muy claro en admitir que el nivel de endeudamiento excede por mucho las necesidades de endeudamiento que eran requeridas en atención a la pandemia. Y nosotros hoy somos el número 2 en el mundo y el que más se endeudó en toda América, innecesariamente. Allá estamos pagando intereses por dinero que está ahí y esa renegociación nos costó muy cara, extremadamente cara, y el peso es insoportable. Lo que dijo ayer en estadísticas el presidente Fernández es una realidad incuestionable que lejos hoy de colocar todo un tropel de insultos en las redes, el gobierno debe revisarse. Bueno, yo lo que creo es que el discurso del presidente Fernández ayer, innegablemente que debe tener una respuesta de parte del equipo del gobierno del presidente Luis Abinader. Y más que todo, no mirar el mensajero, como tú dices, sino el mensaje. Exacto. Creo que la posición fue comedida. Al mismo gobierno del presidente Luis Abinader le conviene tener a una persona, a un opositor. Hasta ahora ese papel no lo ha jugado el que está considerado todavía a estas alturas el segundo partido de importancia y el primero de la oposición, que es el Partido de la Liberación Dominicana, pero con todo lo que le ha pasado, pues no ha podido sacar la cabeza y cada vez que saca la cabeza se la quieren arrancar. Pero entiendo que el discurso fue comedido con el estilo del doctor Fernández,
refutando números que dio el presidente en su discurso del primer año de ejecución. Y entiendo que más que entrar en una valoración de si es el presidente Fernández el indicado o no para hacer estos señalamientos, hay que ver los señalamientos que hizo. Se puso, por ejemplo, se puso a circular un video donde se ponen en comparación la posición del expresidente Fernández en el año 1996, cuando era candidato a la presidencia, y lo que dijo ayer. Y este video, que lo subió el grupo Somos Pueblo, es lo que ha servido también para difundir cuál era la posición, y de eso se ha hecho eco en la prensa tradicional. Yo creo que también en ese aspecto hay que pensar que las circunstancias no son las mismas. El doctor Fernández planteaba en ese momento la necesidad de tener una justicia independiente, sobre todo en el área del Ministerio Público. Y en ese sentido, decía el presidente Fernández que no existían esas condiciones en el ordenamiento jurídico de nuestro país, y en la costumbre tampoco, porque él entendía que debía ser nombrado no por el presidente de la República. Pero vamos a ver este cortito, pónmelo ahí, porque esto es una entrevista que le estaba haciendo el doctor Julito Bassi, y lo que dijo anoche, que es lo que ha estado rodando en las redes sociales. Nosotros estamos en condición de permitir que la justicia dominicana actúe con total independencia. Es más, nosotros estamos promoviendo la idea de que el Ministerio Público no sea designado por el Poder Ejecutivo, para que tenga toda independencia, como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú. Constitucional y legalmente, el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente. Las investigaciones que se realizan, incluso en el caso de Samper en Colombia, es porque el Ministerio Público es independiente. No lo nombra el Ejecutivo. Ya no lo nombra el Ejecutivo. Si lo hubiese nombrado Samper, hace rato que lo hubiera destituido, porque le plantea los límites de la investigación. Pero lógico, le dice por abajo, mira, no me lleve esta investigación más allá de estos límites, porque depende del presidente. Con respecto a la idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público, la Fuerza del Pueblo considera que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Aquí hemos hablado de un Consejo Nacional de la Magistratura para reorganizar el aparato judicial, pero el Ministerio Público no es visto como parte de la justicia dominicana. No. Todavía el Ministerio Público estará siendo designado por el presidente, pero aún en ese Consejo Nacional de la Magistratura, que yo entiendo que seguirá siendo politizado por su composición orgánica, se excluye la designación del Ministerio Público, sigue estando bajo el control de la Presidencia de la República. Entonces, yo te diría, en un gobierno del PLD vamos a promover incluso que el Ministerio Público sea independiente, para que no se diga que el presidente de la República está dando la realización de investigaciones, que tenga libertad plena para poder actuar. Inclusive estamos pensando, dentro del Ministerio Público, un fiscal especial cuyas funciones sean supervisar todo lo que ocurre en el campo de la administración pública. Esa es la posición que yo veo que valora la convocatoria, o sea, que fija la posición del presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo con relación a una posible modificación a la Constitución de la República. Bueno, yo veo que tú estás levantando la mano, dime. Déjame decirte algo. Aunque ha publicado ese video como una especie de agravio, no hay contradicción en lo que dijo el presidente cuando era candidato y en lo que dijo anoche. No, es lo mismo. Él dijo que había que lograr la independencia del Ministerio Público y la Constitución del 2010 la consagró, la independencia del Ministerio Público y la autonomía del Ministerio Público. No hay que modificar la Constitución para eso. Atahualpa, el problema no está en la letra constitucional, es en los principios y el criterio cívico con el que un presidente nombra un procurador.
Bueno, Son pero nuestros presidentes los que han nombrado individuos a su propia conveniencia que están sujetos a una subordinación. No. Si aquí hubiese principios y criterios, los presidentes nominan ministerios públicos ajenos a la política que van a actuar de manera independiente sin tener en cuenta qué presidente los haya nombrado. Y aquí sobran por decenas los hombres, los abogados y los hombres de ley que pueden asumir esa función. El problema ha sido la falta de principios de los presidentes, incluyendo la del propio Leonel Fernández. Porque la Constitución es clara, no hay contradicción entre los dos Miguel. Pero precisamente, perdóname, precisamente yo iba a señalar que yo señalé que el escenario era diferente al escenario de ahora, con una Constitución del año 2010 que establece esos preceptos. Pero déjame decirte que no es la falta de principio de los presidentes para elegir a quien vaya a ocupar la Procuraduría General de la República o la jefatura del Ministerio Público. Yo creo que es la falta de principio de los que han ocupado esa posición, que se han olvidado de que tenían a partir del año 2010 toda esa independencia y se plegaron a lo que querían los presidentes de esos periodos, incluyendo a Leonel Fernández. Entonces, independientemente de lo que establece constitucionalmente, está el desempeño que yo te decía a ti, claramente que es de una responsabilidad personal el desempeño de cada quien al frente de una posición, nómbrelo quien lo nombre. Ahora, la diferencia está en que en esta oportunidad el presidente Luis Abinader ha nombrado una procuradora general de la República que no responde a los lineamientos del partido que él lidera. Pero hay otros aspectos que podríamos tocar, aunque yo tengo varios temas aquí que quisiera tocar. Para cerrar recuérdate que es el hombre el que tú seleccionas. No es a un compañero de partido para que te haga un trabajo. Usted como presidente debe seleccionar un hombre de la sociedad intachable, no partidario, y los hay de sobra, pero no. Hipólito nombró a Céspedes, un hombre con una ausencia de probidad absoluta. Leonel Fernández nombró a Guillermo Moreno, y cuando Guillermo dio la primera muestra de independencia lo quitó. Y ahí vino Radamés Jiménez, un cuadro de su partido. Danilo Medina nombró a Jean Alain Rodríguez, un cuadro de su partido. Entonces, no es que ellos son gente que han sido puesta ahí para cumplir una misión. Uno, porque también está Domínguez Brito, miembro del Comité Central. También, pero nuestro amigo Francisco Domínguez convirtió el Ministerio Público en un apéndice del PLD. ¿Quién va a negar eso? Nuestro amigo Francisco Domínguez Brito fue que entronizó la violación a los derechos con que el Ministerio Público pidiese para todo prisión preventiva. Entonces, nosotros los abogados sabemos muchas cosas, Atahualpa, muchas, no es que tú no lo sepas. Me refiero al ejercicio profesional. Los presidentes pueden escoger hombres probos, sin ajenos al partidarismo, pero no lo hacen, no lo hacen. Mira, vamos a publicidad un momentito y regresamos. Ni tampoco ahora. No, que no. Yo voy a poner, perdón. No, ni tampoco ahora se cogió. Pero vamos al próximo. Pues yo difiero totalmente de eso que tú planteas de manera última. Veremos en un momentito.